Seguimos con más Noticias 24. Un grupo de parlamentarios del oficialismo y también de oposición presentaron un proyecto de ley para que los planteles de educación superior hagan un cobro proporcional del arancel según la cantidad de ramos tomados en el último año de carrera de un estudiante. Para hablar de este tema nos acompaña la diputada de Renovación Nacional, también impulsora de este proyecto, Paulina Núñez. Diputada, gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias a ustedes, Nicolás. A ver, ¿de qué se trata este proyecto? Bastante transversal, desde Renovación Nacional, la UDI, Frente Amplio, pero que evidentemente da a un punto que no va a ser fácil cambiar. Expliquemos un poquito de qué se trata esta iniciativa. Bueno, se trata de que hoy día, lamentablemente, hay miles de estudiantes en Chile que después de terminar su malla formal, por ejemplo, en el caso de los abogados o en realidad cualquier profesión, tienen promedio 5 años, 10 semestres para poder egresar y luego titularse. Claro. Bueno, cuando hay estudiantes que reprobaron un ramo, 2 ramos y están en su 6º año, se atrasaron en definitiva, las universidades igual les cobran el arancel completo. Incluso, y esto ya yo creo que es son casos que rayan en lo irrisorio, cuando el ramo para titularte de defensa de tesis está incorporado en tu malla, tú no vas a clase, no ocupas ninguna dependencia, ningún profesor te hace clase, no hay ningún gasto administrativo. Y es más, muchas veces los alumnos tienen que ir incluso a las oficinas fuera de las universidades de determinados profesores para que les revisen la tesis y así todos tienen que pagar el arancel completo como si estuvieran cursando 6 ramos, 7 ramos, 8 ramos, los que tengan la malla. Entonces, ¿qué hemos propuesto nosotros? Primero que terminada la malla formal, es decir, a partir del 6º año, del 11º semestre, no antes de, porque también se puede dar la situación de que un estudiante para pagar proporcional quiera tomar un solo ramo, 2 ramos, no, sino que terminada su malla formal y por lo tanto, como bien tú decías, atrasado en 1, 2 o 3 ramos, las universidades por ley puedan cobrar solo proporcionalmente lo que les corresponde a ese ramo. Y ¿Proporcionalidad no en qué sentido se da eso? ¿Al ramo, a la cantidad de ramos, al crédito también? Considerando lo que usted decía, que por ejemplo hay ramos donde ni siquiera uno va a la universidad, entonces uno podría decir, ahí no debería pagar nada, más que proporcional. Bueno, hoy día, ¿por qué se les cobra la totalidad del arancel? Porque se considera una carrera nominal, o sea, se considera completo la carrera hasta que termine y no los años que se demore en cursarla, ni menos los créditos, y hay una fórmula, por ejemplo, de los ramos para poder ser aprobado, egresar o titularse. Nominal pensando, burdo lo que voy a decir, pero para entender como si se estuviera cobrando por hora. Esas horas siempre van a estar ahí, aunque uno esté o no esté, digamos. Exactamente, y es una injusticia, Nicolás, que hay que frenar. Y por eso yo no tuve ninguna duda de que cuando fuimos conversando esta idea, plantearla primero a cada uno de los diputados de la Comisión de Educación de la Cámara, porque van a ser ellos quienes van a conocer de este proyecto, y por eso yo agradezco públicamente el apoyo, por ejemplo, del diputado Giorgio Jackson, del diputado Chalper, Belolio, la diputada Vallejo, la diputada Camila Roja, ella es la presidenta de la Comisión de Educación. No solamente no dudó en firmarlo, sino que dijo, lo vamos a poner rápidamente en tabla, y eso es una señal para el gobierno. Nosotros se lo informamos a la ministra, al subsecretario, y ojalá que nos acompañen en esto. Pero si no, vamos a avanzar de igual forma. La diputada Girardi fue quizás un poco más allá y le quería preguntar por esa declaración. Dijo que esto es más bien una estafa, directamente. Y eso puede complicar de alguna manera la conversación que se da en el Parlamento, pensando que otro actor va a estar involucrado, que son las universidades de índole público o privado, independiente. Sí, bueno, es una estafa. Yo entiendo la diputada Girardi, que también firmó este proyecto y lo está apoyando, de que ocupa esta palabra para graficar en definitiva que, por supuesto, hay un abuso. Yo quiero ocupar esa palabra. Hay un abuso por parte de las universidades, pero ¿por qué no es una estafa propiamente tal como una tipificación legal de un delito? Porque acá hay una ley que ampara esto, lamentablemente, y que ocupa esta figura de las carreras nominales para operar en el cobro, en vez de decir, bueno, vamos a cobrar proporcional. Hay algunas universidades, Nicolás, que voluntariamente, y por eso es importante regular estas situaciones, aceptan que los alumnos, cuando se quedaron con 1 ramo, 2 ramos, puedan apelar, imagínate, puedan apelar a una rebaja del arancel. Bueno, recién, porque todos estos días hemos estado hablando con distintos estudiantes que te escriben por redes sociales, que agradecen el proyecto, incluso algunos han dicho, bueno, ¿cómo podemos ayudar? Porque es una realidad que los está afectando a ellos y también a las familias que están detrás, pero una de ellas me llama mucho la atención porque decía, yo postulé a este beneficio que tiene mi universidad, pero me rebajaron un 10%, o sea, de mis 2,5 millones que tenía que pagar al año por un ramo que además le corresponde el 2º semestre de su último año, y va a tener que pagarlo completo, le terminaron rebajando 250.000 pesos al año. La universidad puede ser que finalmente no está obligada por ley a hacer esa rebaja. Y no está obligada por ley.
Al revés. Yendo más allá de una ley que ya existe. Por eso yo lo menciono que hoy día voluntariamente algunas avanzan, pero avanzan en esto, en rebajar un 10%. ¿Qué queremos? Que por supuesto se pague proporcional a los ramos que están rindiendo y después ya será discusión del proyecto en la Comisión de Educación, si esa distinción la vamos a hacer por número de ramos, por créditos en cada ramo, por crédito, por la valoración que las universidades le dan cierto a la importancia. A lo mejor... Uno podría decir que el sistema de créditos es bien homogéneo en ese sentido. Sí. Cuando se aplican, la claro. las universidades están aplicando el sistema de crédito y de alguna manera le da el peso del tiempo y también del ramo que se está cursando, ¿no? Así es, y además sí destacar algo, que lo conversamos con los diputados, sobre todo si lo apoyamos transversalmente. Recordemos que hoy día hay estudiantes que al estudiar con gratuidad, que son el 60% de los estudiantes más vulnerables, las familias más vulnerables, cuando ellos terminan su malla formal, si se atrasaron, esa gratuidad se disminuye un 50%. Entonces, no vamos a afectar, por supuesto, la gratuidad, al contrario, si ese estudiante, al terminar su malla formal, sigue con la mitad de la gratuidad que cubrió su carrera los años anteriores, entonces tendrá que pagar proporcional al 50% que le corresponde. El que no tiene gratuidad, bueno, pagará por un ramo completo. No entra en conflicto con la ley de gratuidad en ese sentido. Exactamente, no entra en conflicto. Desde lo que están proponiendo. Hablábamos de, y usted lo decía, diputada, es bien transversal y que de alguna manera, claro, es el trabajo que se realiza para hacer bastante más expedito o eficiente, digamos, el proceso legislativo. Pero ya han tenido contacto con universidades porque evidentemente uno pensaría ya a primeras que no van a encontrar muy beneficioso, iban a encontrar más bien trabas para esta situación. No pensando que las universidades son las malas, sino que finalmente la estructura financiera se les ve trastocada con este tipo de instancias, digamos, con este tipo de medidas. Así es, pero también queremos reflejar que para nosotros hay un abuso y por lo tanto la ley no está reflejando, y ahí está como la contrarrespuesta, no está reflejando los gastos que ellos también tienen o en los que incurren al momento de prestar, ¿cierto?, la educación, los servicios, las cuestiones administrativas, lo que se requiera para una determinada carrera. Yo creo que hoy día no hay ninguna duda que hay una injusticia que hay que frenarla. Si nos quieren acompañar en esta cruzada, bienvenido sea con no solamente escucharlo, sino que eventuales indicaciones o recomendaciones que, como cualquier actor al momento de la discusión legislativa en las comisiones, puede hacer. Claro. Pero nosotros con esta transversalidad lo que queremos mostrar es que estamos decididos a frenar este abuso. Claro, pensando también lo complicado y las críticas que se han dado, por ejemplo, desde el CRUCH, con respecto a la ley de gratuidad, obviamente es una ley, tienen que cumplirla, pero las universidades tradicionales, quizás las que tienen más voz en este tipo de situaciones por distintas razones, han hablado de críticas justamente a esta ley de gratuidad, críticas más bien por la situación financiera compleja que le genera a la universidad, es decir, la gratuidad finalmente cuando se da este tipo de problemas termina afectando a otros estudiantes. Me estoy adelantando un poco. Sí. ¿Podría ser de alguna manera la postura que se tenga desde las universidades con el proyecto que están presentando? Pero en este caso no se va a afectar ni a unos ni a otros estudiantes, no se hace el distingo y por eso aclaré, por ejemplo, el tema de la gratuidad. Sí. Esto es para los estudiantes cuando ya sea que estudien con gratuidad, con beca o directamente que paguen completo su arancel. Es que terminado su malla formal, paguen lo que corresponde, paguen es que es irrisorio que pagando, por ejemplo, 2 millones de pesos o más, o 3 millones de pesos por 8 ramos, cuando les quede uno, les cobren lo mismo. Sí. Entonces, también creemos que hay incluso una cuestión que raya en un principio básico como es la igualdad ante la ley, porque no hay ninguna igualdad entre un estudiante que tiene un ramo y los que tienen 8 o 9. Y también el proyecto de ley recoge otro punto, Nicolás, que es muy importante. Hoy día, lamentablemente, las universidades te impiden titularte si es que tú tienes deudas con ellas. Claro. Y lo que hemos visto en este proyecto, no te entregan el título hasta que tú pagues obviamente esas deudas con las que mantienes con la universidad. Y lo que hemos visto en este proyecto de ley también transversalmente y apoyado por todos los diputados que ya hemos mencionado es que no se impida en definitiva el título sin perjuicio de las acciones de cobro civil que correspondan ejercer los tribunales como quien tiene cualquier deuda. Que pueda llegar a cabo la universidad para finalmente restituir lo que es el cobro de esa deuda, digamos. Claro, porque además a esa altura un estudiante necesita su título precisamente para trabajar claro. O para que le paguen como titulado, como profesional y no como egresado y empezar a pagar sus deudas, pero al final lo amarras por ambos lados. Sí, por último, diputada, yo sé que no está dentro del proyecto por lo que usted nos cuenta, pero también había una discusión de larga data, yo la escucho desde que yo estaba en la universidad, ese toque, que las carreras universitarias y las carreras también de educación, en general, educación superior, deberían ser más cortas. O sea, no llegar a los 6 años, ya en Estados Unidos se ha ido achicando lo que es una malla, finalmente 4 o 3 años, y que justamente evitaría este tipo de situaciones. Claro, uno pues, se podría atrasar de todas maneras, pero no
en el 6º año, sino en el 4º año, en el 3er año. ¿Esto está dentro también de la u otra propuesta que puede estar involucrada? Sí, bueno, por ejemplo, a propósito de que ya hay muchas personas que nos han ido comentando el proyecto, sobre todo en redes sociales, esa ha sido una idea. Yo la tengo en mi Instagram, en mi Facebook, que es como: diputada, por favor, revisen las mallas, que hay muchos ramos que sobran, estudiamos demasiado, entonces es un tema que está presente, pero me atrevería a decir, cierto, que eso es una materia más del Ejecutivo, que están modificando nosotros las mallas. De hecho, y más por el Ministerio de Educación. Y más por el Ministerio de Educación. Y ya sabemos con todo lo que ocurrió respecto de historia, educación física, bueno, en fin, que ni siquiera es el Ministerio de Educación, sino que es un consejo colegiado el que define cuáles van a ser las modificaciones de las mallas. Bien, diputada Paulina Núñez, nuevamente gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muy bien.